Bien, vamos a las noticias internacionales, muy atentos a lo que está ocurriendo en Colombia. La atención no solo está acá en Latinoamérica, a nivel mundial hay mucha preocupación por lo que está sucediendo ante una crisis social, manifestaciones, violencia en las calles, que nos suena muy parecido a la experiencia chilena. Estamos ya con Juan Pablo Toro, analista y director de Athena Lab, parte de Pauta Final, que nos trae el análisis de lo que está ocurriendo allá. ¿Cómo está, Juan Pablo? Hola, Juan Pablo, bienvenido. Hola, Sebastián. Hola, Vero, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Bueno, estamos mirando estas imágenes y lo que está ocurriendo allá en Colombia. Lo decíamos con la Vero, inevitable acordarse de lo que ocurrió acá en Chile, aunque sería interesante que tú nos pudieras explicar por qué se están viviendo estas protestas tan fuertes allá en Colombia y qué similitudes o diferencias puedes ver también con el caso chileno. Bueno, el detonante es una reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Duque y que, entre otras cosas, contemplaba subir los impuestos a los servicios básicos, electricidad, agua, gas y otras cosas. Y la verdad que afectaba directamente al bolsillo de las personas. En un contexto, cierto, de crisis económica derivada de la pandemia, el año pasado la economía colombiana cayó 6,8%, que fue una de las mayores caídas en décadas. Probablemente la peor en 2 décadas, con la crisis del 99, fue la última gran crisis económica. Hay que una crisis bancaria, también hubo que reestructurar los bancos, fue tremenda. Y esto se da en un contexto de pandemia, ¿no? Que en el fondo tiene también a todo el mundo estresado. La respuesta de las ayudas que ha dado el Estado colombiano no han sido tan contundentes como las que ha dado Chile, que se ha gastado como el 5% del PIB, comparativamente un poco más, de hecho. Con Colombia, que ha gastado como 2, algo de su PIB. Y claro, parte por esta reforma que ya se cayó, ya se retiró, incluso sale el ministro de Hacienda, Carrasquilla, ¿cierto, Alberto?, que la promovió, pero aún prosigue la protesta, y ahí la verdad es que si hay un punto común, que es como los 30 pesos el metro, en el fondo. Esto parte por un asunto puntual, pero después hoy día, si tú ves por qué están protestando, hay una mezcla de desconfianza hacia las instituciones, de críticas al liberalismo, al neoliberalismo. La verdad que Colombia no es muy neoliberal propiamente tal, tiene bastantes capítulos más sociales, su economía, y bastantes sectores protegidos por lo demás. Y una mezcla de cosas, y hay también jóvenes que están protestando nomás porque hay un desafío de la autoridad, y se mezcla cosas. Entonces, ahí sí hay un punto de conexión, pero el contexto colombiano es bastante distinto. Piensa que hoy día no llama la atención, ¿cierto?, que estas protestas en las calles, pero esto es bastante inédito, porque en Colombia no era un país más de muchas protestas, porque el tema era el conflicto armado. Y hace 5 años se firmó un proceso de paz con las FARC. Sí. Entonces, antes había una guerra en el campo, y prosigue como en algunos sectores, y ese era el foco de la violencia. Y hoy día la verdad que está instalado en las ciudades y lo hace algo bastante novedoso. Ahora, una de las cosas que también ha llamado la atención es la focalización en Cali. Cali ha tenido como ciudad una atención muy particular respecto de la violencia y cómo se ha generado allí. ¿Qué tiene de especial Cali? ¿Qué se puede decir respecto de ese punto que ha sido un foco de atención como ciudad, me refiero, de la violencia que se vive? Sí, bueno, Colombia, a diferencia de Chile, eso sí, es muy importante, es un país con su constitución es semifederal, pero la verdad es que las regiones tienen distintas identidades, ¿ya? Hay distintas dinámicas, hay distintos acentos, y banderas, y himnos, o sea, tienen mucho más personalidad e identidad, y están sujetas a dinámicas propias. Y en el caso de Cali me llama harto la atención que la Fiscalía ya ha dicho que ve elementos de narcotráfico que están aprovechándose de esto, del ELN, que también siempre ha habido ELN, más al sur de Cali, desde de Cali el valle, y esto el valle del Cauca, el río Cauca, el que pasa por ahí por Cali. Y hay elementos de la FARC, disidencia de la FARC, que también están metidos en la protesta. Entonces, es una ciudad bien particular, es la tercera ciudad de Colombia, y la verdad es que el vandalismo en esa ciudad es una ciudad más bien tranquila. Igual, efectivamente, hubo un cartel con el nombre de Cali, o sea, no ha estado exento tampoco de esa dinámica de narcotráfico. Pero sí, me llama la atención bastante que Cali haya tenido más protagonismo. En general, es una ciudad que no tenía tanto, no Medellín, una ciudad que siempre ha tenido los estándares de violencia bastante altos. ¿Y qué salida tiene Iván Duque? Porque tú dijiste algo que es bien importante para pensar en que, a ver, tenía una reforma tributaria, la sacó. Su ministro de Hacienda salió.
Y entonces uno dice, bueno, pero resulta que la violencia no disminuye, y el descontento sigue. Aquí, claro, afortunadamente se pudo optar por una salida institucional, si bien es cierto todavía sigue existiendo focos de violencia, voy a dejar aparte la región de la Araucanía porque ese es otro tema, pero el foco de violencia un poco como arrastrado del estallido social, hoy día quedan focos muy puntuales, pero hubo una salida institucional en Chile. ¿Cómo ves el panorama para adelante con Colombia? No sé a qué herramienta pudiera echar mano el gobierno. Mira, en el caso, y ahí sí que con Chile, en estas protestas, una de las características comunes también es que no se ven los líderes. No son líderes estas protestas. Yo todavía estoy tratando, ¿no?, de ver quién las conduce, quién las canaliza y quién las trata de capitalizar, porque aquí tenemos claro quién se subió al estallido y quién está pagando las consecuencias de haber celebrado, ¿cierto?, primero esta pseudo revolución y hoy día está un poco arrepentido. Entonces, ahí tampoco se ve quién las canaliza, y eso es un dilema bastante grande para Duque. Hace tiempo el sistema político colombiano, que fue tradicionalmente por décadas bipartidista, liberales, conservadores, ya eso hace 20 años, esa dicotomía se borró totalmente con la erupción de Uribe en el escenario, y hoy día, claro, sería buscar algún tipo de acuerdo nacional, que es lo que está propugnando Duque, donde los gremios, ¿cierto?, participen, donde participen algunos partidos políticos, pero va a calmar eso necesariamente las protestas. Es un año también, el próximo año, de elecciones, ¿no? Hizo también elecciones presidenciales. Y ahí el candidato que hoy día figura o precandidato, porque siempre está, que figura con primer lugar preferencia, un candidato de izquierda, exguerrillero, Gustavo Petro, y que ha estado muy frontal y obviamente aprovechando toda esta coyuntura. Y es difícil, no sé si los partidos van a poder generar una reacción a algún tipo de acuerdo, ¿cierto? Es lo esperable, ¿no? Pero ¿Y la evaluación de Duque en este momento o antes de esta crisis, cuál era? La popularidad de Duque ya había venido bastante a la baja. Yo creo que está al orden del 30% antes de presentar la reforma. Esto había caído 15 puntos desde como su mejor desempeño frente a la pandemia. Ya venía a la baja, o sea, eso es natural. Yo creo que a Duque siempre le ha pesado un poco el hecho de ser delfín de Uribe. El presidente Uribe hoy día tiene muchos detractores, pero fue un presidente que fue votado y reelegido, y es el senador que recibió más votos de Colombia, 2.100.000 votos, y un gran elector. Todas las personas por las cuales él apostaba han ganado. Santos, por ejemplo, ¿cierto? En claro, primer momento ganó, ¿cierto? Él se religió, después apostó por Duque. Entonces, pero él le pesa, porque siempre queda la gran crítica que se le hace a Duque, es que tiene ahí a Uribe encima y eso no lo permite gobernar libremente. Y las salidas que ha tenido el presidente Uribe, a quien tengo el gusto de conocer, y todo no ha sido muy afortunada, ha sido muy confrontacional últimamente, y en algunos casos ha tenido que desdecirse. Él la verdad, es muy de apoyar a las Fuerzas Armadas, de hecho, eso porque fueron unos grandes aliados de su gobierno, y eso permitió la derrota en el campo de batalla de la FARC, no la derrota política. Pero hoy día se enfrenta con una ciudadanía que está empoderada, que ya dejó atrás la lógica del conflicto armado, y por eso esto ya entra en otra dinámica en Colombia que es difícil de entender. Yo creo que la policía de Colombia está preparada para muchas cosas, evidentemente tiene su bloque antidisturbios, pero una policía que puede asaltar laboratorios de droga en la mitad de la noche, con visores nocturnos, desde helicóptero, puede combatir con guerrilla. Entonces, ahora esto se traslada a la ciudad y hay una dinámica. Y recuerda, en Colombia viene saliendo un proceso de paz que se implementó, no se ha podido implementar. Y Santos, que ahora se trata de nuevo figurar aquí como alguien que ofrece una salida, insta el diálogo. Santos dejó una situación muy complicada. El narcotráfico quedó crecidísimo en Colombia. Después de la firma del proceso de paz, porque básicamente no se atacó a las FARC en zonas donde están y donde se cultivaba mucha coca. Entonces hay un contexto que es muy diferente al de Chile, hay algunas similitudes, pero estos son parte de las protestas de 2019 que se pausaron. ¿Se acuerdan de ese año que olvidarlo? ¿Ya? Y que en Ecuador y en todas partes hubo esto es una reedición un poco de ese clima. Sí. Y inevitablemente termina por remecer a la región completa, precisamente por los antecedentes que va sentando también, y por los recuerdos que nos trae en el caso chileno particular. Una cosa común es que el COVID, si algo estamos aprendiendo, es que aquí como el casino, al revés, la casa siempre pierde, ¿no? ¿A quién se castiga por el COVID? El oficialismo.
Y no hay, ni pareciera no haber dudas de eso, ¿eh? Efectivamente. Salvo contadas excepciones. No sé quién. O sea, en Nueva Zelanda, por ejemplo. Claro. Bueno, pero que ahí están, claro, había pero son casos hoy día excepcionales. Absolutamente excepcionales. Pero en América Latina, dije. En América Latina, sí. Bien, Claro, Juan queremos ser Pablo, Nueva Zelanda, entonces. muchas gracias por la columna, el comentario de hoy. Te esperamos la semana que viene. Cuídate. Ya, usted también. Chao, Hasta chao. luego. Chao, Juan Pablo, que esté muy bien. Chao, chao.